Muy buenas tardes a todos ustedes, 22 de julio y estamos en este momento comenzando con el cierre. Este webinar que ya se ha convertido en una cita de muchos de ustedes, donde analizamos en tiempo real los últimos movimientos del mercado y lógicamente compartimos qué es lo que ha sucedido en la semana, cuál ha sido la información más relevante respecto a los mercados, qué ha sucedido con las monedas, qué ha pasado con los commodities y también ciertamente nos interesa saber qué es lo que ha sucedido con Wall Street, los índices bursátiles, las criptomonedas, una gran cantidad de información. Para aquellos que no me conocen y es su primera vez, les comento que soy Facundo Molina, soy director de MolFX, academia dedicada a formar traders desde el año 2005 y desde hace algunos años estamos junto con XM compartiendo información, educación para aquellas personas que deseen avanzar en el mundo del trading. Vamos a hablar un poquito de esta semana, de esta jornada y de lo que fue sucediendo con algunas de las imágenes más relevantes que compartimos con ustedes. Estamos observando un viernes con Wall Street en signo mixto. Claramente hubo ganancias en el inicio de sesión, algunos índices llegaron a cotizar cerca del 1%, sin embargo un poquito se han desinflado en el último momento y estamos esperando de qué manera concluye esta jornada, una jornada que ha tenido temor, sobre todo en la parte tecnológica y donde hemos conocido algunos datos desde el PMI, esta encuesta que se realizan los principales gerentes de compra, tanto del sector de servicios como del sector de industria, y se comunicó no solamente en los principales países de Europa, también en Reino Unido, y también se conoció hace un ratito los datos desde los Estados Unidos. Aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de conocer lo que estuvo sucediendo, bueno, lo cierto es que vamos a tratar de brindarles los comentarios. Hoy a la mañana se conoció el PMI de servicios en Francia y también de manufacturas. Los dos datos fueron peores de los esperados. Claramente se terminó informando que vamos a compartir exactamente la fuente, lo estamos realizando directamente de Forex Factory. Decíamos que fueron malos datos desde Francia en servicios y manufacturas, debajo, no solamente del dato esperado, sino que en el caso de manufacturas en Francia estuvo por debajo de 50, ese umbral que habla y nos hace mención respecto de expansión del sector versus detracción. También Alemania mostró datos peores a los esperados. En este caso, sobre todo la locomotora de la eurozona mostró cifras por debajo de 50, por lo cual nos espera un poco lo que estamos esperando, ¿no? Un año de restricción, un año restrictivo para la economía, ¿sí? Como empezamos a observar en algunos medios. También se conoció el global de la eurozona con datos también por debajo de lo esperado, lo cual también impactó lógicamente en un primer momento en el euro y en los mercados en general. Del otro lado, Reino Unido, el PMI de servicios fue el único de los PMI que brindaron información por encima de lo esperado, por lo cual en este caso Reino Unido nos muestra en contra de la eurozona y en contra también de los Estados Unidos datos mejores, tanto en la actividad de servicios como también en la actividad de manufacturas. Un poco más tarde, y después de las ventas minoristas en Canadá, se conoció también el dato del PMI en los Estados Unidos y fue sin lugar a duda que el que brindó el último movimiento en el mercado, sobre todo en el dólar, que estuvimos observando dentro de un ratito y lo vamos a estar viendo también en gráficos dentro de unos minutos. ¿Por qué? Porque el PMI de servicios, fíjense, cayó 47.0, 47 frente al 52.7 del mes pasado y muy por debajo de una expectativa con una leve caída a 52.6. Este sin lugar a dudas fue el dato que más impactó en los mercados. ¿Por qué? Porque el de manufacturas se mantuvo por debajo del anterior, pero por encima de la caída esperada. Claramente han sido los datos que impactaron en el mercado en el día de hoy y nos mantuvo lógicamente en vilo respecto al trading, a los movimientos que solemos ver en todo momento para poder tomar decisiones. En otros
orden de las cosas, bueno, lo que estuvimos viendo que el Banco Central Europeo finalmente pateó el tablero, como decíamos, y luego de gran cantidad de años terminó subiendo los tipos de interés. Podemos observar la imagen de Christine Lagarde ahí con lógicamente su discurso posterior y la suba de los tipos antecediendo a lo que se viene. ¿Por qué? Porque como vemos ahí en el centro de las imágenes, estamos viéndolo a Powell y el mercado ahora empieza a anticipar lo que será el 27 de julio, día en que se reunirá el Comité Federal de Mercados Abiertos, por sus siglas el FOMC, dependiente de la Reserva Federal, y el mercado está esperando una nueva suba de los tipos de interés de referencia. Se habla de 75 puntos básicos. Algunos nuevamente hacen mención que vuelva a ser de 100 puntos básicos. Lo cierto es que está descartado la suba de tipos de interés, o por lo menos así lo está descartando el mercado. Lógicamente la última información la estaremos observando claramente cuando se comunique, cuando se publique el miércoles que viene. Así que vamos a ver cómo empiezan a reaccionar los mercados en los primeros días de semana a la espera de esta cita para el miércoles que viene. Hablábamos que finalmente el Banco Central Europeo subió 50 puntos básicos, el doble de lo que en primer momento había mencionado. ¿Sí? Por algunos fue sorpresa, por otros un poco lo esperaban. Lo cierto que después de aproximadamente unos 11 años y un poco más, la entidad central europea sí comunicó la decisión de subir los tipos de interés. Hablamos que en el día de hoy se conoció el PMI compuesto tanto de manufacturas como de servicios, que entendemos fue lo que impactó en el corto plazo en los mercados, y pudimos observar, como en estos momentos estamos apreciando, una suerte de retroceso del dólar en general y una recuperación no solamente de las divisas europeas, sino también de las asiáticas, lideradas por el yen japonés. También pudimos apreciar una suba del Bitcoin. Está cotizando muy cerca de los $23.500 en estos momentos, alejándose de esa zona de inflexión de los $20.000, y vamos a ver cómo no solamente cierra, sino que estaremos atentos al comportamiento y movimiento durante los días sábados y domingos. Pero bueno, vamos un poco al mercado, mientras leo de costado las dudas. Acá me saluda Clau, me pide por favor si podemos ver un poquito los índices. Ella sigue de cerca el Nasdaq y claro que sí, para ti lo estaremos analizando en tiempo real en estos momentos, porque lo merece. Es una de las alumnas que siempre dice presente en este espacio. Vamos a ver un poquito lo que está pasando con los mercados en general. Hoy hablábamos de lo que está sucediendo o lo que empezó a suceder con las monedas asiáticas, y sobre todo un yen que cotizaba en máximos de los últimos 20, 30 años. Estaba muy cerca, quedó muy cerca de la zona de los 140, 139, 35, 42 fue su máximo. Fíjense que nos regaló un doble intento fallido, quebró la línea de velocidad y desencadena una fuerte caída en el par, nos referimos en las últimas jornadas, y en estos momentos se encuentra cotizando por debajo del 136, con, a nuestro entender, todavía probabilidad de incrementar la caída, más allá de que tocó una zona muy fuerte en 135, 55, 60, una zona que fíjense la cantidad de mínimos que ha tocado en el pasado, por lo cual por el momento hemos observado una recuperación a nuestro entender transitoria. Si lo observamos en gráficos de menor plazo, podríamos apreciar un nuevo impulso a la baja, quebrar ese 135.50 y todavía ir a visitar la zona de 135 como nivel más relevante. ¿Por qué? Porque en gráficos diarios esta línea de velocidad ha sido quebrada, nos queda la línea direccional o tendencial alcista de las últimas semanas. Nos vamos a quedar con esta imagen en 135.20, 135, vamos a dejarlo más o menos 10 pips
¿Por qué? Porque en caso de ser vulnerada, ahí sí podríamos hablar de un cambio direccional, un cambio de escenario. Así que quédense atentos a un dólar yen que luego de formarnos un doble techo, quebró a la baja y esperamos un rebote en 135 que podría extenderse hasta 136, 60, 70 y desde allí un nuevo impulso a la baja. Atentos a los movimientos del mercado porque se puede venir una caída del dólar yen, en parte consecuente de la fortaleza de la recuperación del dólar en el último momento, también en parte por algunas de las acciones que estuvo comunicando el Banco de Japón en los últimos días después de su reunión mensual. Hablamos entonces del dólar yen. Vamos a meternos un poquito en alguna de las monedas más relevantes, en este caso en la libra dólar. ¿Por qué? Porque la libra dólar también nos empieza a mostrar cierta recuperación luego de haber alcanzado niveles por debajo de 1.18 y en estos momentos cotizando nuevamente por 1.20. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Tenemos máximos descendentes, la formación de una posible cuña en gráficos diarios y una zona clave en estos momentos. Atentos a si cierra por encima de 1.2020, ni hablar si cierra cerca de máximos la semana. ¿Por qué? Porque nos empezaría a confirmar esta divergencia en gráficos diarios donde los máximos descendentes divergen con los mínimos ascendentes del MACD y esto nos puede indicar una recuperación mayor. Por encima de 1.20 tenemos 1.2070, más arriba 1.2150 y la zona nuestra clave es ese 1.2230, 1.2225 porque en caso de ser vulnerada podría regalarnos un fuerte impulso al alza en el caso de la libra dólar. Así que atentos a esta divergencia que empieza con el paso del tiempo a tomar fortaleza. Hablamos también un poquito del euro dólar, un euro dólar que luego del Banco Central Europeo nos brindó un movimiento muy azaroso, muy errático. Aquellos que estuvieron siguiendo la jornada del día de hoy pudimos ver una fuerte suba, después un retroceso, después una nueva recuperación. Lo cierto es que pudimos observar al final del día de ayer un movimiento en dirección alcista y en el día de hoy lo que estamos confirmando es la recuperación del euro a partir, lógicamente, de la intervención del Banco Central Europeo. En este momento se aleja de la unidad y a medida que pase el tiempo y que nos siga formando mínimos ascendentes, es posible que, como dicen y proyectan algunos, en los próximos 4 o 5 meses el euro debería estar en la zona de 1.05. Lo cierto que en el corto plazo estamos apreciando una recuperación. Tenemos velocidad alcista según el RSI en gráficos diarios y desde los niveles actuales, y mientras que no vuelva a vulnerar la zona de 1.01, es posible que veamos una recuperación mayor con 1.0360, 70 como nuestra zona a tener en cuenta para la semana próxima. Nuestro nivel de inflexión ante un escenario alcista mayor será 1.0360, 1.0370. En el caso de volver a testear la zona de la unidad, primer nivel de soporte será 1.0100. Entonces, hablamos del yen, hablamos de la libra, hablamos un poco del euro dólar. Vamos a observar qué está sucediendo con algunas de las otras monedas relevantes, como por ejemplo el AUSI. Un AUSI que también se recupera. ¿Será el dólar que está debilitándose? En parte sí, más allá de la decisión en parte descontada por la Reserva Federal de volver a subir los tipos de interés la semana próxima. Lo cierto es que el dólar termina esta semana un poco debilitado. Y no solamente con las monedas asiáticas, europeas, sino también ante el dólar australiano. ¿Por qué? Porque lo observamos en este momento en el cierre de jornada diaria, cerrando muy cerca de 0.6950 y muy cerca de esta zona que nosotros teníamos como fuerte resistencia, en la cual nos va a cambiar en 0.6990, 0.70. Si llegase a quebrar esa zona de 0.70, bueno, ahí sí deberíamos empezar a analizar otro tipo de escenario de recuperación mayor. Lo cierto es que todavía es un movimiento correctivo frente a la tendencia claramente bajista última. Si lo observamos en estos gráficos y medimos el movimiento último en gráficos diarios de máximo a mínimo, podemos apreciar que
alcanzó el 50% en esta zona mencionada recién, y en caso de vulnerarla, la cual a nuestro entender es un nivel clave, un nivel de inflación, podríamos observar un movimiento en dirección alcista mayor, con la zona de 0.7050 y un poco más arriba la zona de 0.7130 como siguientes niveles de objetivos alcistas. El soporte, por otro lado, a tener en cuenta será 0.6860 y un poquito más abajo en la zona de 0.6820. Así que ánimo alcista, atentos al cierre, todavía restan algunas horas, pero el dólar australiano nos podría regalar un movimiento mayor. Los saludamos a Ronald, que se va sumando en estos momentos, justo para observar también lo que pasó con el oro. Un oro que, como veníamos observando, tenía que hacer pie, y fíjense dónde hizo pie. En el inicio de semana, a las 2 p.m. horario Argentina, horario Uruguay, 1 p.m. Chile, al mediodía colombiano, mexicano y de Perú. Los días lunes brindamos el plan de trading y los viernes el cierre de semana, y este patrón en el oro todavía se mantiene vigente. ¿Por qué? Porque esto que pareciera tratarse de una suerte de triángulo simétrico rebotó sin poder de confirmar los cierres por encima de los máximos descendentes, y los mínimos ascendentes nos marcan un posible triángulo simétrico vigente. Y fíjense que la caída luego de 4 semanas bajistas del oro fue revertida en esta zona muy cerca de 1675, 1680. Para ser más exactos, en este momento estamos observando una recuperación cotizando por encima de las últimas jornadas diarias, luego de alcanzar 1680 en los gráficos de la plataforma de XM. En este momento, y luego de esta recuperación, podríamos estar observando una suerte de patrón de cambio direccional. Todavía le faltan, pero lo cierto es que tras un impulso bajista tenemos intentos fallidos a modo de hombros previos, y nos hace empezar a analizar la posibilidad de una cabeza y hombros invertida. Para esto, lógicamente, nos faltan algunos movimientos. Desde la zona actual debería retroceder, nuevamente debería recuperar posiciones, nos debería regalar algún otro impulso a la baja, y desde allí podría recuperar posiciones. ¿Cuál es nuestra zona a tener en cuenta? La vamos a dejar marcada aquí, porque esa zona de cuello de una cabeza y hombros múltiples con aproximadamente unos 63-65 dólares nos podría regalar una recuperación del oro para la semana próxima, y en parte también argumentada por una posible debilidad del dólar. Lo cierto es que desde el punto de vista técnico, en caso de vulnerar o quebrar al alza 1743, 1745, el objetivo acorde a esta cabeza y hombros múltiples en gráficos menores podría llevarnos nuevamente a los niveles cercanos a 1805, 1800 dólares a partir de este patrón en formación que se confirma con el quiebre de la zona de cuello. Vamos a los índices. Sí, y lógicamente por pedido de Clau, que hace un ratito dejó grabando esta sesión y nos pidió por favor no dejemos de brindarle algún comentario respecto al Nasdaq. Un Nasdaq que, como podemos apreciar, nos regala un fuerte movimiento de ida y vuelta, bastante errático por lo cierto en los últimos días, pero la dirección tendencial en gráficos semanales se mantiene todavía a la baja, y nosotros entendemos que este movimiento bajista se va a extender en lo que indique el resto del año, sobre todo un año donde están actuando los bancos centrales, donde están subiéndose los tipos de interés y donde esto afecta claramente a la renta variable. Los máximos descendentes en el Nasdaq, que lo podemos apreciar claramente en esta directriz en color rojo, luego de formarse la cabeza y hombros múltiples que habíamos mencionado, de romper la zona de cuello, y más allá de una lateralización en las últimas jornadas, lo cierto es que sin una clara definición se podría estar dando también un patrón similar a ese triángulo simétrico que hemos visto en otros instrumentos,
y con máximos descendentes y con mínimos ascendentes podríamos empezar a marcar cuáles son las zonas de resistencia y soporte en pos de un movimiento direccional bajista mayor, en este caso lógicamente en el índice tecnológico. Entonces fíjense que los máximos descendentes han encontrado techo en 12.660, los mínimos ascendentes los tendríamos cerca de 11.600, unos 1.000 puntos básicos donde se empieza a achicar este posible triángulo simétrico que en caso de confirmarse nos regalaría aproximadamente unos 1.000 puntos todavía a la baja. Los máximos descendentes se mantienen y aunque se puede prolongar todavía por varias jornadas diarias el ida y vuelta, es importante mencionar que las zonas se empiezan a graficar, se empieza a generar un mapa donde uno puede empezar a tomar decisiones. Atentos con el cierre, sobre todo con una jornada de fuerte reversión que me está regalando en este momento en sesión diaria un engulfing que engloba por ahora la vela anterior, la jornada del día de ayer, lo cual me marca la fortaleza alcista de ayer fue vencida por la fortaleza bajista en este momento, que además cotiza cercana a zona de mínimos. ¿Sí? Si cerrase en este momento la jornada diaria estaría cerrando cerca de mínimos, por lo cual es una vela, según la bibliografía de Candlestick, muy fuerte a la baja. Así que bien, vamos hablando un poquito más de algunos otros activos, en este caso de un Bitcoin que se aleja de esa zona y empieza a recuperar posiciones. No teníamos claro el patrón que nos regala en gráficos de 4 horas, en gráficos diarios. Sí estamos viendo una suerte de lateralización muy cerca de esta zona de clave equilibrio que es los $20.000. Fíjense que el movimiento lateral nos indica en principio que todavía la tendencia bajista mayor se sobrepone, y si uno tuviese que fijarse en patrones chartistas, lo que tenemos es movimiento bajista, lateralización, movimiento bajista, lateralización, un nuevo movimiento bajista y es otra lateralización, y sin poder vulnerar la zona de los $25.000, 24.000 y monedas, dependiendo lógicamente el instrumento y la plataforma que estamos utilizando, podría tratarse nuevamente de una bandera invertida. Aquí tuvimos el mástil, acá podríamos estar observando una bandera, y en caso de vulnerarse los márgenes inferiores, estos mínimos ascendentes, es posible que me regale otro nuevo impulso a la bajista dentro de una tendencia mayor. Fíjense, aquellos que siguen o empiezan a seguir los marcados con las figuras chartistas, tuvimos un clarísimo doble techo en la zona de los 65.000, 64.000, ¿no? Le marcamos la zona de 67.300. Sí, esto lógicamente son niveles aproximados, doble intento, retroceso. Luego tuvimos una suerte de cuña que fue quebrada, nos regaló un nuevo movimiento. Después tuvimos un banderín, todas figuras de continuación que las solemos aplicar y explicar en los webinars que damos semana a semana. Nuevo impulso a la baja, y en este momento lo que pareciera se está formando es una suerte de bandera invertida que nos deja claramente los niveles para tener en cuenta. Si quiebra la zona de los 20.000, 19.900, nos debería regalar un movimiento direccional bajista mayor similar a la altura del mástil, acorde a las probabilidades de la bandera invertida, pero lógicamente que si vulnera la zona de máximos alcanzada en los últimos días, por encima de los 24.200, abandonaríamos este patrón en formación y deberíamos analizar el mercado y buscar lógicamente otro tipo de figura. Hoy las probabilidades están vigentes, estamos en el margen superior, y en caso de no vulnerar los mismos podríamos ver en breve una nueva visita a los 20.000, y atentos porque si quiebra 20.000 y lógicamente podríamos ver al Bitcoin en aquel nivel que veníamos planteando hace rato, que era la zona de los $10.000, $11.000, que todavía tenemos un objetivo que debería alcanzar antes de recuperar posiciones. Pero bien, vamos ya sobre el cierre, donde compartimos con ustedes nuestros datos de contacto. Personas nos fueron escribiendo y se fueron suscribiendo a nuestro canal de YouTube.
Agradecemos que nos dejen siempre sugerencias, críticas. Estamos desde este lado con el objetivo de brindar información que les pueda ser de utilidad. Les recuerdo la página de contacto www.molefx.com y el correo info@molefx.com ante cualquier duda, cualquier consulta que nos quieran acercar. Desde ya, muchísimas gracias, un muy fuerte abrazo. Nos encontramos el día lunes a las 2 p.m. horario Argentina, Uruguay, 1 p.m. horario Chile, al mediodía horario Colombia, México y Perú para el plan de trading semanal. Muy buen fin de semana y hasta la próxima.